Y ahí es donde es tan importante, insisto, a nivel personal, a nivel empresarial, tener esta cultura que parte por, de nuevo, número 1, tener buenos passwords. Número 2, ser consciente de los phishing. Todos debemos recibir probablemente una vez al día algún tipo de mail sospechoso que no debiésemos abrir. El tema es tener respaldos. Es decir, si a usted le llegan a secuestrar la empresa, tener una copia de seguridad de su empresa completa o simplemente de sus datos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Aquí, como todas las semanas, estamos con Daniel San Martín intentando entender hacia dónde va el planeta, analizando los principales fenómenos tecnológicos, sociales, demográficos, políticos que le están dando forma a nuestra sociedad. Daniel, ¿cómo estás? Hola Tomás, ¿qué tal? La verdad que estoy con bastante calor, estoy en una región muy calurosa del mundo, pero esto me da más energía y más fuerza para analizar estos temas emergentes que le dan forma a la sociedad. Pero Sí. bien, además creo que hoy día tenemos un tema que, si bien es cierto, va a caer en que digo siempre lo mismo, pero hoy día es muy interesante porque es un tema que generalmente no se habla mucho y que la verdad que es ultra relevante y vamos a ver por qué. Bueno, la verdad es que Daniel se fue a África para investigar sobre ciberseguridad y desde allá está reporteando, sudando la gota gorda. Antes de entrar de lleno a la ciberseguridad y entender por qué es tan relevante hoy, a pesar de que muchas veces no lo conversamos porque parece un tema lejano, aburrido, técnico, que no se nos olvide, queridos, agradecemos mucho a cada uno de nuestros Patreon, agradecemos a cada uno de ustedes que les recomienda el podcast a algunos de sus amigos, le agradecemos cuando nos ponen 5 estrellas, cuando nos siguen, ya sea en Spotify, en YouTube o donde sea. Queridos, no lo dejen de hacer, se los agradecemos una enormidad. Así es. Y como siempre decimos, escríbanos si quieren temas, si tienen temas en su cabeza que creen que deberíamos discutir. O, por supuesto, estamos abiertos a ir descubriendo todos estos temas que le dan forma al mundo. Bueno, dicho eso, hoy día vamos a hablar de ciberseguridad y quiero partir por algo tal vez más personal. Y es que en el último par de meses, a dos buenos amigos les hackearon las empresas. Les hackearon las empresas y uno cuando lo escucha dice, ah, chuta, pucha, le robaron $1000 de la cuenta del banco. O dice, chuta, le robaron unos archivos. Pero la verdad es que fue bastante más serio que eso. Fue un clásico hackeo donde aquí los delincuentes piden una recompensa y por lo tanto piden una recompensa ¿contra qué? Contra la operación de la empresa. Que todos nosotros nos damos cuenta de que la gran mayoría de las empresas hoy día o las empresas más productivas no son un boliche o un almacén en la esquina que opera con una caja registradora, billetes y monedas, sino que justamente de una u otra manera dan algún servicio digital o operan sobre temas digitales. En uno de estos casos, de mi amigo, ellos tenían derechamente un software. Y un software que, como ustedes bien se pueden imaginar, estaba con los mejores proveedores, alojado en Amazon Web Services, con una serie de protocolos bien puestos para evitar ataques de hackers. Sin embargo, aún así, fueron hackeados y el, el delincuente acá pidió una serie de recompensa y cuando te la pide, la primera duda es, bueno, si yo le pago estos, no sé, $40,000 en bitcoins, ¿me va a efectivamente devolver el acceso a las cosas operacionales que me quitó? ¿O me va a pedir otros $40,000 después de que se da cuenta que yo estuve dispuesto a pagar los 40,000? Y en el caso de otro amigo, que tenía una empresa de alguna manera un poquito más análoga, es decir, no ofrecía un software, sino que tenía un servicio a otra empresa, que era un servicio, de hecho, por decirlo así, telefónico, es decir, era un servicio mucho más análogo, igual su operación se pasa sobre sistemas, sobre CRM, sobre un ERP, y lo mismo, de una u otra manera, les secuestraron la empresa. Y en los dos casos, y aquí viene el punto, las empresas quebraron. Quebraron después de algunos meses de intentar operar a media marcha, quebraron después de intentar de una u otra manera resolver el problema, ver si es que valía la pena pagar el rescate o no, pero no hay empresa que aguante sin facturar, sin darle servicio a sus clientes durante un par de meses. Entonces, es como hacer tan patente el caso, tan ilustrativo de que esto es como usted tiene un almacén, entró una persona con una pistola en la mano y le dijo, usted no puede atender a ningún cliente más durante los próximos 2 meses, a menos que usted me pague. Y si no me pague, a mí me costó tan poco hacer este asalto
que da lo mismo, estoy haciendo miles de asaltos en simultáneo. Sí, la verdad que yo propuse este tema, este capítulo, y tiene que ver con que me tocó hacer una consultoría de tendencias para un grupo de ejecutivos latinoamericanos, y me puse a investigar y la verdad que me sorprendió mucho el volumen del problema de la ciberseguridad. Es algo que por supuesto toda la gente que nos escucha ha escuchado, sabe que existe como concepto, sabe que es un peligro, pero la verdad que pocas veces nos damos cuenta del volumen y de la importancia del problema. Entonces, yo investigando, me encontré con un reporte de McKinsey que hacen un análisis de cuánto es el costo de los daños al año. Y el número es tan grande que yo no lo podía creer, lo tuve que revisar varias veces. De hecho, tuve que ir al artículo del investigador original que usó McKinsey, porque pensé que había un problema de un cero. Lo revisé una, dos, tres veces y el número que ellos llegan es que al año se estima en total alrededor de en daños y en el costo que genera el problema de 8 trillions en el mundo. Como referencia, lo hemos dicho varias veces este número, el GDP global, la producción total económica del mundo es un poquito más de 100 trillions. O sea, 8 de 100. O sea, el problema es casi un 8% se proyecta del total de lo que producimos como seres humanos. O sea, es un problema increíblemente grande. Todos los costos de la guerra, en términos económicos al menos, quedan pero absolutamente empequeñecidos por este número, incluso del cambio climático. Y no solemos darnos cuenta de esto, en general. Yo al menos no era consciente de que estos eran los números, y me sorprendió mucho. Si los daños de la ciberseguridad fueran un país, sería el tercer país más grande del mundo tras Estados Unidos y China, y Alemania quedaría muy abajo con 4.5 trillions. Entonces, la verdad que este es un problema enorme, enorme, enorme. Y la tesis que queremos hacer en este capítulo, el mensaje que queremos transmitir a la gente que nos escucha, es que este no es un problema técnico, este no es un problema del departamento de IT, este es un problema de todos y esto es violencia que ocurre en el mundo digital, pero dado que nuestras vidas ocurren cada vez más en el mundo digital, esto es violencia entre seres humanos, esto es crimen entre seres humanos, esto es fraude entre seres humanos y esto es grande, grande, peligroso y tenemos que al menos tomar conciencia. Para hacer el punto justamente que estaba haciendo Daniel, es decir, es ser conscientes de que dado que la mitad de nuestras vidas ocurre en un ambiente digital, ya sea interactuando por el computador, con el tablet, con el teléfono, estamos expuestos, por decirlo así, a un asalto continuamente. Y si bien todos nosotros cuando saldríamos a la calle no nos subiríamos al metro, a un tren, al transporte público, con nuestra mochila abierta o de alguna manera con la billetera en la mano mostrando los billetes, creo que tampoco debiésemos hacer lo mismo en el mundo digital. Pero muchas veces, sin querer, lo hacemos. Tenemos un password que es password. Sí, yo lamentablemente conozco personas que me han reconocido, sí, mi password es password. O mi password es password 123. O cosas por el estilo. Y uno dice, impresionante. Claro, pero esa misma ¿Cómo? persona no deja los billetes encima de la mesa, porque lo No, consideraría... Pero en rigor es exactamente lo mismo. exactamente. Y por el otro lado, uno también se da cuenta que muchas veces incluso los bancos en Latinoamérica tienen la mala práctica de decirle su password solamente puede tener 6 u 8 caracteres que no tengan caracteres especiales como puntos o arrobas, que es justamente una mala práctica, porque lo que uno quiere es que el password sea lo más largo posible y lo más random posible. Y por lo tanto, para todos quienes nos escuchan, un paréntesis de dato, su password debería ser: a mi abuelita la quiero mucho, 1, 2, 3, 4, hacia atrás y hacia adelante. Es decir, algo que no tenga sentido, pero que sea divertido de recordar. Porque Claro, eso eso es es un buen absolutamente consejo, random sí. y nadie lo puede adivinar. Bien, dicho eso, y siguiendo con el punto, como decía Daniel, esto es algo cotidiano. Todo es como que nos imagináramos de que todo comercio de la esquina lo hayan intentado asaltar durante el último año. Porque los datos son de esa magnitud. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, la mitad de las empresas y un tercio incluso de las ONG, es decir, de las fundaciones, de las organizaciones sin fines de lucro, han recibido en los últimos 12 meses algún tipo de ataque o algún tipo de brecha. Y cuando eso lo llevamos a empresas medianas y grandes, el número sube un 70%. Y cuando lo llevamos a ONGs o fundaciones grandes, ese número llega a un 66%. Es decir, de nuevo, imaginémonos de que 2 de cada 3 empresas es intentada asaltar en el último año. Es una locura.
Sí, es interesante cómo funciona la media, el periodismo y nosotros mismos también. Si es que un año, imaginemos que 2/3 de las empresas fueran atacadas por encapuchados tratando de entrar físicamente por las ventanas, ardería Troya. O sea, yo no me puedo imaginar los titulares de la prensa, no me puedo imaginar los comentarios en la mesa los días domingos, pero eso está ocurriendo. Ocurre de una manera digital, pero no hay ninguna diferencia en un nivel fundamental. Y en general, y me incluyo, no solemos ser conscientes. Entonces, la verdad que el problema es extraordinario y no ataca solamente a empresas o a los accionistas de las empresas. La verdad que este es un problema que termina afectando a los empleados de empresas, a los clientes de las empresas y más en general a todos nosotros como ciudadanos. Bueno, y de hecho, en el caso particular de Latinoamérica, es impresionante porque dos datos que creo que ilustran el problema. Latinoamérica tiene el 8% de la población mundial, sin embargo, recibe el 12% de los ciberataques a nivel global. Es decir, nos damos cuenta de que los ciberdelincuentes se dan cuenta de que existe una mayor vulnerabilidad en esta región, de que de alguna manera una empresa en Europa o en Estados Unidos puede estar mejor preparada, de que la población es más consciente y por lo tanto le cargan la mano a cualquier lugar, porque un cibercriminal que está sentado en Rusia no le importa a dónde ataca, está todo conectado por internet. Y al mismo tiempo, de hecho, los ataques de phishing, es decir, cuando usted le mandan un correo y le intentan engañar para que le dé clic a un link que usted no debiese darle clic, ha aumentado un 600% en los últimos 3 años. De hecho, hoy día Latinoamérica recibe 544 ataques por minuto. Es decir, son 544 personas en Latinoamérica que cada minuto reciben algún tipo de ataque o de correo fraudulento que está intentando engañar a alguien para robarle su dinero o robarle su identidad. Sí, aquí tal vez vale la pena hacer pero muy, muy, muy brevemente un repaso de qué naturaleza puede tomar el ciberataque. Porque hay veces que uno piensa que es solamente un software malicioso, por ejemplo, lo Buen que se llama punto. un Hagamos malware. un breve paréntesis técnico. ¿Cómo se llama? Hablemos como la nomenclatura. Sí, pero Sepamos muy, muy brevemente. Claro, primero tenemos el primer grupo de peligros, es lo que se llama malware, que son software que tienen intenciones malévolas o de hacer daño. Y entre ellos hay básicamente 4 tipos. Pueden haber virus, que estamos todos más o menos familiarizados con ello, un software malicioso. Pero después está el spyware, que es un software que secretamente recopila información del sistema en el cual está y lo envía al atacante. Por lo tanto, no hace daño explícitamente, pero está espiando y envía información. Los troyanos, que parecen un software, la gente los instala como un software que pareciera ser benévolo, normal, útil, y por detrás es algún tipo de software malicioso. Y el ransomware. Disculpen, este es el clásico caso donde usted está buscando un software para hacer algo en particular. Estoy buscando, quiero crear memes en automático.com. Me bajo ese software porque todos somos amantes de los memes. Todos. Y la verdad es que nos damos cuenta de que ese software tal vez efectivamente crea memes, pero también por detrás me instaló algún tipo de dato, perdón, de software que me va a robar datos, que me va a secuestrar el computador eventualmente más adelante. En referencia, obviamente, al caballo de Troya, cuando se hace el regalo del caballo y dentro venía una serie de atacantes, de soldados enemigos. Y el último, que también en general no es tan conocido, pero que es uno de los que está causando más daños, es el ransomware. Que el sistema no ataca ni extrae, sino que simplemente bloquea los sistemas, básicamente para que los atacantes pidan un rescate. Le dicen, si usted no me paga este rescate, mi ransomware va a seguir afectando su sistema y por lo tanto usted no va a poder operar a empresas, gobiernos, Fue etcétera. de hecho el caso que efectivamente le pasó a este par de amigos en empresas diferentes, fue un ransomware. Perfecto. Después, otro grupo es cómo se accede. Eso es los tipos de software que pueden atacar a los sistemas digitales. Después está el tema del phishing, que tú explicaste, Tomás, que es básicamente correo o mensajes fraudulentos para acceder a los sistemas. Otro tipo que yo tampoco... Sí, quiero Muy bien, ponerle un particular énfasis al phishing, porque como decía Daniel, generalmente la puerta de las dos grandes puertas de entrada de este mundo son los phishing y son contraseñas débiles. Hay muchas puertas más, son normalmente las más comunes, es decir, acá en general hay una falla humana de por medio que tiene que ver con que usted le mandaron un link con perritos y usted ama a los perritos y le mostraron 4 fotos de su cachupín favorito y le dijeron, si quieres ver más fotos, haz clic acá. ¿Bien?
ese es la clásica forma con la que... O le mandaron lo mismo, usted se fue justo de paseo de la empresa y le llega un mail que dice fotos de la empresa del paseo, porque el hacker tenía información de que el equipo había tenido una actividad, vea todas las fotos acá y llega desde un mail genérico que se llama recursos humanos de su empresa, @ un mail parecido, pero no exactamente el mismo. Usted no se da cuenta que el @ no es exactamente el mismo que su empresa y usted sin querer queriendo le abrió la puerta a los delincuentes. Así es. Y después hay dos casos más, dos tipos más que la verdad que son muy poco obvios, y acá tal vez el gran aporte de esta sección de nuestro podcast. El primero es un ataque que se realiza sin tener ningún acceso, sin ser capaz de acceder simplemente por sobrecargar los sistemas. Cuando un sistema de cualquier tipo, imaginemos una empresa que vende entradas de algún tipo, recibe demasiadas solicitudes en muy poco tiempo, el sistema se cae, ¿cierto? Entonces, una manera en que se atacan los sistemas simplemente se ocupan bots, se ocupan sistemas digitales para hacer demasiados requerimientos sin tener ningún acceso robado ni nada, lo cual se conoce como técnicamente como DDoS, Denial of Service. Y de hecho, esta es la gran razón por la cual en muchas páginas tenemos que llenar estos captcha para demostrar que somos humanos, porque lo que está haciendo en este caso la página web que nos pide eso es evitar que muchos bots hagan requerimientos del sistema y se asegura que tengan que ser seres humanos que manualmente hagan el requerimiento y con eso evitan una sobrecarga en la solicitud del servicio. Súper, súper, súper común también. Ahí no sé si tienes alguna, ya que tenías anécdota para cada uno de los puntos, Tomás. No, bueno, claro, sí, esto también es muy común, pero es algo mucho más técnico. Esto sí que genuinamente es algo de lo que está preocupado el equipo de TI o el equipo de ciberseguridad de cualquier empresa, donde tiene que montar una arquitectura y, como tú dices, una serie de protocolos para prevenir esto, pero creo que al ciudadano común es bueno entenderlo, pero no tiene una implicancia tan directa en su vida. Y el último es el que yo encontré, me acuerdo lo contaba de manera muy casi graciosa, / trágica, un profesor que tuve en máster de tecnologías digitales, que es el tema de la ingeniería social. Solemos pensar que todos los ataques a sistemas digitales se hacen por medios digitales. Y la verdad es que la evidencia muestra que una enorme cantidad se hace por ingeniería social, es decir, se hace algo en el mundo real con seres humanos, se les convence, se les engaña para obtener información o acceso no permitido. Y el ejemplo que ponía era muy, muy divertido. Él me contaba, este profesor era director de seguridad, consultor de ciberseguridad, etcétera, y estaba trabajando en una empresa en Italia que había sufrido un ataque terrible y la verdad que no sabían cómo había ocurrido. Tenía todos los sistemas digitalmente perfectos al día, cumplía todas las regulaciones, era el caso, pero estrella de ciberseguridad. Y fueron haciendo la investigación de cómo podrían haber y descubrieron que uno de los personajes que tenía los accesos y que trabajaba en esto todos los días se iba a un cafecito a trabajar. Se iba a un cafecito a la esquina y le preguntaban en qué mesa te sentabas. Y básicamente este personaje se sentaba en una mesa cuya pantalla daba a una galería que se veía desde la calle. O sea, el personaje, y esto es como tal vez un insight que queremos dar, se sentía seguro porque tenía en el mundo digital, tenía absolutamente todo bloqueado, todo a la perfección, pero su pantalla físicamente en el mundo real daba una galería a una calle donde absolutamente cualquier persona podía mirar todo lo que ocurría en su pantalla. Esto cruza lo trágico con lo gracioso, pero un buen punto. También tener claro, y tal vez otro aporte que podemos hacer acá, que no toda la seguridad ocurre necesariamente en el mundo No, digital, claro. sino que también en el mundo físico. De hecho, bueno, en mi caso particular, en mi industria, en la consultoría, algo que es muy común, esto es que uno usa una especie como de bloqueador de pantalla, es decir, una especie como de mica sobre la pantalla del computador, que justamente previene que una persona que no está estrictamente en 90 grados a la pantalla no puede ver nada de lo que está pasando. Entonces, si yo estoy justamente en un café, alguien que se acerca a mí ve una pantalla negra. Y solamente uno cuando está enfrente a la pantalla en un particular ángulo puede ver lo que está en la pantalla, porque claro, nos toca lidiar con información confidencial todo el tiempo. Y al mismo tiempo, esto de la ingeniería social también muchas veces se entremezcla con alguien que te hace una pregunta y que de una u otra manera te va sacando información de a poco o a través de la señora o el mejor amigo de una persona, uno va catando información que termina construyendo un puzzle para terminar haciendo un ataque. Hay una foto, no sé si voy a buscarla, a ver si la puedo poner en los links después, del computador de Mark Zuckerberg. Esta es una foto un poquito No, antigua, no es me del acuerdo. 2017, 2018.
donde el laptop de Mark Zuckerberg, que uno podría pensar que debe ser de los personajes más protegidos digitalmente de la historia de la humanidad, Sí. en su computador, en la cámara de su laptop, tiene un scotch, una bandita física, un pedazo de plástico cubriendo la cámara. De La hecho, no lógica. era solamente en la cámara, era también en el micrófono. Ah, ya, no me acuerdo. Yo me acuerdo de la Claro, foto que cubría, digamos, dónde está la cámara. Entonces, claro, dice, si ese personaje no confía, yo no sé, la verdad, la cantidad de encargados de ciberseguridad que debe tener Meta, pero me imagino que si él no se siente seguro con los mecanismos de seguridad digitales y le tiene que poner una bandita plástica a su laptop, la verdad que creo que para todo el resto de los mortales es un llamado a atención de que nos cuidemos también en el mundo real. de hecho, bueno, qué bueno el ejemplo, porque me acordé de otro, así de estas como ejemplos muy reales y anecdóticos, pero cuando fue todo el caso de Snowden, para quienes no recuerdan, Snowden fue un agente de NSA, ¿cierto? Del National Security, no, ¿qué significa la A en NSA? Que es básicamente una de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que fue Agency. quien filtró una cantidad de datos brutales al final del gobierno Obama, porque justamente se daba cuenta cómo el gobierno de Estados Unidos espiaba a sus propios ciudadanos. Y él cuando partió, claro, todo esto era básicamente la justificación de la seguridad, pero bueno, se fue convenciendo y dijo, esto está básicamente violando las leyes de Norteamérica, está violando la Constitución, está violando una serie de cosas, voy a exponer al gobierno, Estado, de que está espiando a sus ciudadanos y por lo tanto fue y filtró un montón de información para mostrar cómo efectivamente se espiaba. Pues los periodistas que primero dieron a la luz esto, tuvieron todo un proceso de alguna manera de, ¿cómo decirlo así?, de comunicación con Snowden para poder juntarse con él en un lugar seguro. Y cuando finalmente se revela la entrevista, la primera y la segunda, una de hecho fue en Hong Kong, es decir, Snowden se preocupó de que no lo pudieran pillar la policía de Estados Unidos, y otra fue en Moscú. Los periodistas contaban que tal como en las películas, el tipo les decía, ustedes nos vamos a juntar en tal lugar, no pueden traer ningún tipo de aparato tecnológico, tienen que dejar sus celulares en sus habitaciones. Se juntaron así y que Snowden cuando se sentó a conversar con ellos, él tenía uno de estos celulares que en inglés se llaman burner, que son como medios desechables, y aún así, con su celular desechable, que Snowden le dijo que lo cambiaba cada un par de días, le quitó la batería al celular para sentarse a conversar con ellos. Increíble. O sea, es un nivel de resguardo que uno entiende que alguien que es un hacker de esa calaña, de ese nivel de profundidad técnica, entiende que es posible que su celular desechable que se compró hace un par de días pueda también ser intervenido de una otra manera. Así es. Así que, bueno, estos son muchos ejemplos de dar la magnitud del problema y la relevancia. Y una vez más, yo quiero volver a repetir mi frase, esto no es un problema técnico, esto es violencia entre humanos, que ocurre en uno de los mundos o de los canales que más utilizamos como personas hoy en día. Gran parte de nuestra vida está en las nubes, donde vamos, que compramos, etcétera, 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 y por lo tanto estamos sujetos a este tipo de violencia. Y de hecho, para hacerlo más tangible aún, probablemente pocos saben o pocos recuerdan, pero hace 2 años atrás, en el año 2022, el Estado de Costa Rica sufrió un ataque por una banda criminal rusa llamada Conti, que de hecho atacó 30 instituciones costarricenses, entre ellas el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Ciencia, la Seguridad Social, el Ministerio de Telecomunicaciones. Y de hecho, el resultado fue que las aduanas dejaron de tramitar los impuestos y la importación y exportación. Se paralizaron los sistemas de recaudación. Se suspendieron los pagos de los salarios de los empleados del sector público. Se tuvieron que posponer más de 30.000 intervenciones quirúrgicas en el sistema de salud. Es decir, fue genuinamente un desastre. Desastre tal que, de hecho, el presidente de Costa Rica en ese entonces declaró, estamos en guerra. Y de hecho, el siguiente presidente que asumió, porque esto fue justamente 3 semanas antes del cambio de mando, declaró estado de emergencia, es decir, un estado de excepción constitucional, para abordar el tema. E incluso le pidió ayuda a Estados Unidos para resolver todo esto. Porque al mismo tiempo no estaba dispuesta a pagar el rescate, porque lo mismo, pagar el rescate es como la clásica frase de película, no negociamos con terroristas. No, y Y no, porque abre además sienta un precedente, pero extraordinario, me imagino, y acá voy a especular con cero información, el mismo gobierno americano debe haber sido un tema muy importante, porque dice,
si este caso es exitoso, acá abrimos una caja de Pandora de todos los males, y por lo tanto debe haber sido muy importante apoyar a Costa Rica para que no fuera exitoso el ataque. Claro, pero en el fondo es muy concreto. Es muy concreto entender de que incluso la infraestructura crítica de un país es vulnerable a ataques cibernéticos. De hecho, el Sí, Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe hace un par de años, decía, solamente 7 de los 32 países analizados en este estudio, ¿cierto?, contaban con algún tipo de plan de protección de infraestructura crítica, y solamente un 20 de los 32 contaban con algún tipo de equipo de respuesta a emergencia. claro. Chuta, estamos hablando de los países. Sí, eso nos lleva pues la verdad que para los 5 minutos que nos quedan, nos lleva a la pregunta de qué podemos hacer nosotros, los mortales, la gente que tiene una pyme, la gente que tiene un negocio, o simplemente que quiere. Y claro, probablemente acá en este podcast no vamos a venir a dar una recomendación final técnica y detallada de todo lo que se puede hacer, pero sí dar luces de por dónde de por dónde va el tema. Y acá mi aporte es que, de nuevo, es tratar de mostrar las cosas que no son obvias, porque por un lado están las soluciones de defensa o de prevención, que son las más obvias, que pueden ir desde antivirus o software de protección, que son las cosas más obvias. Ahora están saliendo un montón de además de sistemas basados en IA, que efectivamente es importante ir actualizándose, porque acá lo que está ocurriendo es una carrera armamentista. Es decir, las defensas van evolucionando, pero los ataques van evolucionando, y de hecho la evidencia muestra que esa brecha aparentemente en los últimos 2 o 3 años se ha aumentado. Es decir, la velocidad a la cual los atacantes van mejorando su tecnología pareciera ser mayor a la de los defensores, lo cual es preocupante. Está bien, pero vamos con las cosas simples para que nos quedemos con algo de este podcast. Es decir, entendamos de que esto es un tema serio y cotidiano, y por lo tanto, primero, cambie su password. Es decir, todos entendemos de que tenemos, ¿cuánto? 100 aplicaciones diferentes. Es realmente una lata, es aburrido, es inconveniente tener que cambiar los passwords, pero usted debiese cambiar su password por lo menos una vez al año. Si no, utilice alguna de estas herramientas que centralizan los passwords en una tercera aplicación, y a su vez el password que no sea fácil. Tiene que ser largo, tiene que combinar letras con números, con caracteres especiales, y ojalá habilite también lo que se llama el Double Authentication. Es decir, que en muchos casos, cuando la aplicación detecte que usted no está haciendo una acción de alguna manera cotidiana o frecuente, le pida una segunda verificación, ya sea porque le llega un mensaje de texto a su celular o porque usa alguna de estas aplicaciones que generan un segundo número de validación. Esas aplicaciones tiene Microsoft, las tiene Google, tienen algunas independientes, pero de nuevo, password fuertes, que los cambie de manera, no quiero decirle cada 3 meses, pero por lo menos una vez al año, y que use algún tipo de segundo paso de. Después está otro grupo que tiene que ver con cómo se responde a incidentes. En general, estamos todos más o menos seteados a pensar cómo prevenir incidentes, pero muy pocas empresas tienen planes de acción de saber qué pasa si es que ocurre un incidente. Y acá no se necesita un plan maestro de un plan de 400 páginas, sino que tener simplemente claro, ok, si me pasa esto, ¿qué hago? Si me pasa esto, ¿qué hago? Si me pasa esto, ¿qué hago? Para poder actuar rápidamente. Yo acá hago la analogía de las líneas aéreas. Todas las líneas aéreas, por seguro que sean, tienen unos planes de contingencia frente a un accidente aéreo súper, súper, súper elaborados. Se sabe exactamente qué persona va a llamar a qué pasajero, perdón, a qué familiar de los pasajeros, de qué asiento, etcétera, etcétera. Tienen unos planes, y acá obviamente a escala, versiones simplificadas, pero se puede ya planificar, y eso reduce lo que muestra la evidencia, es que tener planes a priori de respuesta a incidentes reduce muchísimo el costo o el efecto si es que hay incidente, y es una recomendación que es relativamente sencilla de implementar. Está bien, pero antes, permíteme, Daniel, antes de la respuesta al incidente, de nuevo, es tomar todas las precauciones. Y todas las precauciones muchas veces pasan por un tema, como hablábamos, humano, es decir, es generar una cultura de ciberseguridad. Y ahí es donde es tan importante, insisto, a nivel personal, a nivel empresarial, tener esta cultura que parte por, de nuevo, número uno, tener buenos passwords. Número dos, ser consciente de los phishing, es decir, de que es común, todos debemos recibir probablemente una vez al día algún tipo de mail sospechoso que no debiésemos abrir y que por el contrario debiésemos reportárselo
a nuestro operador de correos, porque de esa manera se va robusteciendo el sistema. Al mismo tiempo, para tener una mejor, si lo queremos decir, resiliencia, el tema es tener respaldos. Es decir, si a usted le llegan a secuestrar la empresa, tener una copia de seguridad de su empresa completa o simplemente de sus datos. Me pasó, de hecho, a mí, hace 2 meses atrás, que me robaron mi laptop y afortunadamente tengo o tenía los mecanismos tantos para que el laptop se llegaba a abrir, se borrase completo y por lo tanto no pudieran acceder a nada de mi información porque el laptop apenas se abría y se conectaba a internet ya tenía la orden de ser borrado completo y al mismo tiempo tenía todos mis datos respaldados en la nube. Exactamente. Y otra cosa que esto va a rayar lo obvio, pero que muchas veces no lo hacemos, es simplemente seguir las regulaciones de los países. Muchos países tienen regulaciones o tienen consejos o estándares. Hay ISOs de seguridad que son procesos donde uno no tiene que pensar demasiado, tiene que seguir. Y ya respetar esas regulaciones o estándares reduce, pero radicalmente el peligro y el costo de ataque si es que él hubiese. Bueno, creo que podríamos seguir con una lista bastante larga, no nos queremos poner aburridos, pero queridos, esto es tan simple como que den 5 minutos para googlear en términos de buenas prácticas de ciberseguridad. Se van a encontrar con 5, con 10, con 20 prácticas que tienen que ver con, de nuevo, desde su password hasta el password de sus routers, en el fondo de su Wi-Fi. Hay una serie de cosas que son muy comunes, muy fáciles de implementar, que tienen que ver con tener actualizado su navegador, que muchas veces tiene que ver con tener un VPN o un firewall adicional, pero de nuevo, es importante seamos conscientes de que vivimos en un mundo digital y que por lo tanto también hay delincuentes digitales y estamos expuestos a esto todos los días de manera absolutamente cotidiana. Bien, creo que hemos cumplido nuestra misión, Tomás, de hacer emerger este tema de lo no tan visible a algo que es central en nuestras vidas, así que ahora podemos retirarnos con la misión cumplida, Tomás Sánchez, creo. Queridos, como siempre, les agradecemos que nos den feedback, que nos sigan, que le den una buena recomendación, que le recomienden el podcast a algún amigo o algún familiar que crean que valga la pena estar enterado de muchos de estos temas que son tan importantes, pero que no siempre son tan populares, porque no, son más técnicos, no son tan alarmantes muchas veces, pero son Suenan técnicos, perdón la corrección, importantes. pero no lo son. Queridos, y como siempre, muchas gracias a todos nuestros Patreon que se siguen sumando y la verdad es que me emocionan. Daniel. Sí, la verdad que estamos, pero profundamente emocionados con Tomás, porque no esperábamos este apoyo creciente. Esta semana tenemos 4, sí, escucharon bien, 4 nuevos Patreons que queremos reconocer y agradecer. Uno es Chris Cortés, muchas gracias Chris. Cristian Vivanco, que se unió también a los Patreon. Cristian Aguirre, muchos Chris este mes. Y Diego Quintana también. Un especial saludo a estos 4 nuevos Patreons. Les agradecemos de corazón que nos apoyen, lo cual nos va a permitir ir mejorando cada vez más el contenido de este podcast, la producción, etcétera. Así que vamos hacia el futuro emergente. Tal cual. Muchas gracias. Un abrazo.